Muy buenas noches, gente. Hoy tengo dos invitados que harán que tu noche se vuelva aterradora. Estaremos hablando de un lugar donde definitivamente no quisieras estar. El hospital. Regresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. La primera historia se llama Llamada desde la tumba. Tuvimos un paciente que siempre estaba apretando el botón de llamada. Ya sabes, del tipo que para todo requiere ayuda. Las enfermeras tienen que tomar turnos durante las solicitudes de los botones, de forma que la primera llamada siempre sea atendida. Yo trabajo desde las 7 de la noche a 7 de la mañana y este hombre falleció alrededor de las 8 de la noche. La expresión de su rostro era como diciendo: ¿cómo pudieron dejarme morir? Como si fuera nuestra culpa. En fin, la familia vino y se fueron alrededor de las 9 de la noche, casi cerca de las 10 de la noche. El botón de llamada de la habitación desde ese momento comenzó a encenderse. Yo estaba allí. El botón se encendía cada 5 minutos. Una de nuestras enfermeras es una mujer muy espiritual. Alrededor de las 2 de la madrugada pasaron 4 horas y esta enfermera llamada Mari dijo: ¡suficiente! Prácticamente gritó en la habitación vacía. Señor Julio, usted ya falleció. No puede quedarse molestando más aquí. Váyase, por favor. En el nombre de Jesús, yo le exorcizo de este plano de existencia. Vaya a la luz y sea feliz. Y no bromeo. El botón de llamada se apagó desde ese entonces. Historia número 2. No me dejen morir. Realmente esto se trata más de una historia de posesión que de fantasmas. Estaba auxiliada una enfermera con un paciente que había tenido una vida muy dura. Tenía muchas afecciones, desde enfermedades cardíacas hasta insuficiencia renal. Este hombre tenía mucho miedo de morir. Cada vez que el monitor de su corazón sonaba, entraba en un estado de euforia y rabia. No me dejen morir. No me dejen morir, por favor. La otra enfermera y yo nos enteramos de las razones por las que no quería fallecer. Cerca de las 2 de la madrugada, su monitor cardíaco empezó a avisar de una taquicardia ventricular. Ambos nos apresuramos a la habitación. Yo llevaba el desfibrilador detrás de mí. Cuando entré a la habitación, la otra enfermera estaba completamente en blanco. Este hombre estaba sentado por sobre 2 pulgadas, encima de la cama, y reía a carcajadas. Todo su aspecto había cambiado por completo. Sus ojos tenían una mirada de pura maldad y esa sonrisa malvada en su rostro. Estúpidos. Ustedes son los que no me dejarán morir. Estábamos congelados. Logré salir del trance y presioné el botón de código azul y pensé: el paciente requiere de atención especializada. Y cuando hice esto, el hombre volvió a entrar en una taquicardia ventricular. Empezamos a hacer el proceso de resucitación, pero luego de 20 minutos se había ido. 5 minutos después de declararlo como muerto, con el equipo de especialistas aún en la habitación, este hombre se sienta arriba de la cama y dice: Tú me dejaste morir. Qué pena. El hombre se desploma de nuevo en la cama y enseguida escuchamos un terrible grito de agonía. Se escuchaba por toda la unidad.
Cada una de las enfermeras de esa noche estaba pálida y asustada. Nadie quería moverse de su lugar sin compañía. Por la mañana, los susurros se habían ido. Las enfermeras del turno nocturno realizaron un servicio de oración en la sala de descanso antes de irnos a casa, y luego todos tuvimos pesadillas durante semanas. Historia 3. El hospital. En el hospital, las horas se sucedían muy lentamente, sobre todo en el turno nocturno, y las enfermeras tenían la costumbre de contarse historias entre ellas, de todo tipo, divertidas, dramáticas, de terror y de amor. Pero eran las historias de terror las que preferían las novatas. Pero una vez, una de las enfermeras más viejas, conocida como Mercedes, durante una noche contó lo siguiente. Hace mucho tiempo, en la década de los 70, tuvimos como paciente a un anciano de unos 80 años, el señor Moore, que llegó al hospital con un cuadro agudo de peritonitis. Lo operaron de urgencias y en esa misma operación descubrieron que sus tripas estaban carcomidas por el cáncer. Los doctores cerraron la herida y luego lo pusieron en la sala del pabellón 3, donde generalmente van a parar los pacientes que ya no tienen más remedio. Nadie quería atender al señor Moore. Las drogas y el dolor lo habían vuelto loco. Era muy agresivo y mordió en varias ocasiones a las enfermeras más distraídas. Lo ataron a la cama, pero aún así trataba de mordernos si nos acercábamos demasiado. Sus dientes castañaban en el aire y aún recuerdo ese ruido escalofriante que hacían al chocar entre sí. Una noche, escuché el timbre de uno de los pacientes y al ver el tablero me di cuenta que se trataba de la habitación de Moore. Como yo era la más nueva, generalmente me mandaban a mí, por lo que no tuve más remedio que ir a ver qué estaba pasando. Pero cuando llegué a la habitación me encontré con una sorpresa. La cama de Moore estaba vacía y había sangre en el centro de las sábanas. Mucha sangre. El paciente que compartía la habitación con él era quien había apretado el timbre para alertarnos. Salí de la habitación para buscarlo y de repente me sentí embargada por un terror inexplicable que me sacudió de pies a cabeza. Ustedes saben que el pabellón 3 es el lugar de por sí muy tétrico. La gente muere ahí todos los días. Se escuchan lamentos y llantos, gemidos de dolor. Los pasillos siempre están mal iluminados y huele muy mal, aunque uno termina acostumbrándose. Miré hacia abajo y vi que un rastro de sangre se dirigía hacia los ascensores. Seguí el rastro con la mirada y al llegar al extremo del pasillo, donde hay una curva, vi que algo se arrastraba por el suelo. Parecía una serpiente. Al principio pensé que era una serpiente, pero luego con horror me di cuenta que se trataban de las tripas del señor Moore. Se había abierto la herida y arrastraba las tripas como una horrible cola de unos 10 metros de longitud. Se tambaleaba en dirección hacia la puerta abierta del ascensor con las tripas asquerosamente siguiéndolo. Corrí hacia él y resbalé con la sangre del piso y creo que fue suerte, porque cuando el señor Moore se metió al ascensor se dio vuelta y sonrió. Fue una sonrisa maligna y demencial, la peor que he visto en mi vida. Sus ojos estaban negros por el dolor o la locura. Apretó el botón de la planta baja y las puertas del ascensor se cerraron y gran parte de sus tripas se habían quedado fuera. No necesito decirles lo que ocurrió cuando el ascensor bajó. Tampoco quiero hacerlo porque fue repugnante y estremecedor. Incluso los médicos más experimentados vomitaron en el interior del ascensor. Pero el horror no terminó allí. Al cabo de una semana de haber muerto el señor Moore, una enfermera dijo haber visto a un anciano caminando por el pasillo del pabellón 3, con las tripas siguiéndole como una cola. La enfermera renunció algunos días después, y el mito del fantasma del señor Moore quedó.
aunque nadie lo ha vuelto a ver. Apenas la enfermera Mercedes terminó de contar esto, una de las novatas señaló con una cara de espanto hacia el pasillo. Allí, a través de la puerta entreabierta, podía verse un intestino largo y ensangrentado, que con lentitud se arrastraba sobre el suelo en dirección hacia los ascensores. Hemos llegado al final de este video, y me gustaría saber si a alguno de ustedes les ha pasado algún caso paranormal en algún hospital. Si es así, házmelo saber en la caja de comentarios, ya que estaré leyendo a cada uno de ustedes. Y recuerda, nunca estás solo, y menos de noche.